Todavía recuerdo el temblor en mis manos aquella mañana en Bogotá. El sol apenas se filtraba entre las cortinas del pequeño apartamento de Chapinero, cuando me quedé de pie frente al lavamanos, con la respiración contenida y el corazón golpeando como si quisiera escaparse de mi pecho. Sobre la repisa no había uno, ni dos, sino 3 palitos plásticos con la misma línea marcada con brutal claridad. Positivo, positivo, positivo. Un vértigo me recorrió el cuerpo. Mis labios se abrieron, pero no salió sonido alguno. Por un instante pensé que era un error, que tal vez uno de esos test baratos se había dañado. Pero 3 pruebas distintas no podían equivocarse. Me llevé las manos al vientre, todavía plano, y sentí una oleada de calor mezclada con miedo, incredulidad y una alegría tan inmensa que las lágrimas me nublaron la vista. Después de tantos años esperando, soñando, rezando, finalmente iba a ser madre. No podía quedarme con la duda. Con las piernas temblorosas, tomé un taxi rumbo a la clínica del Country, en plena zona de Bogotá. El trayecto fue una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada semáforo en rojo parecía eterno, cada calle atascada era una prueba de paciencia. Al llegar, el olor a desinfectante y el sonido lejano de pasos apresurados me envolvieron, como si todo el hospital se hubiera detenido a la espera de mi destino. Me senté en la camilla, con las uñas clavadas en la palma, hasta que el doctor, un hombre de voz calmada y mirada firme, me dio la confirmación: 9 semanas de gestación, un latido fuerte y estable, todo en perfecto orden. Sentí que el aire regresaba de golpe a mis pulmones. Cerré los ojos, y en ese instante el mundo desapareció. Era como si ese pequeño corazón latiendo dentro de mí se hubiera convertido en el centro del universo. Salí del consultorio con la ecografía en la mano, como si sostuviera un boleto hacia un futuro luminoso. No podía dejar de sonreír. Incluso me descubrí tarareando sin darme cuenta, mientras avanzaba por los pasillos llenos de gente con batas blancas y murmullos apagados. Ricardo. Pensé en su nombre, en su rostro. A lo largo de los años hablaba de familia como quien habla de un sueño lejano, algo sin prisa, sin fecha, como un proyecto guardado en un cajón. Pero yo sabía, o quería creer, que en el fondo él también lo deseaba, que detrás de su indiferencia había un anhelo escondido. Esa tarde, al volver al apartamento, pasé horas ideando cómo darle la noticia. Imaginé preparar su pasta favorita, encender unas velas, poner un poco de música suave y sorprenderlo con la ecografía sobre la mesa. Soñaba con ver sus ojos brillar, con sentir cómo me abrazaba y me levantaba en el aire, feliz, ilusionado. Soñaba con escucharle decir: vamos a ser papás. Mientras cortaba verduras y ordenaba la mesa, no dejaba de sonreír. Mi corazón latía con una fuerza que me parecía infinita. Nunca había estado tan segura de que la vida me estaba regalando algo precioso, algo por lo que valía la pena todo. Lo que no sabía era que esa misma noticia, la que yo creía que uniría nuestras almas para siempre, sería en realidad la chispa que encendería el incendio más devastador de mi vida. Porque esa ilusión radiante que me llenaba de esperanza, pronto se transformaría en la herida más cruel que jamás pude imaginar. Mientras esperaba la llegada de Ricardo esa noche, con la cena ya lista y las velas encendidas, mi mente, sin quererlo, comenzó a viajar hacia atrás, hacia aquellos años de colegio que parecían tan lejanos y a la vez tan presentes. Era inevitable. Los recuerdos habían estado dormidos durante mucho tiempo, pero esa ilusión que ahora palpitaba en mi vientre los despertaba con fuerza. En aquel entonces, mi vida giraba alrededor de un muchacho que había sido mi sombra constante, Esteban Cárdenas. Era alto, de hombros anchos, y tenía esa mirada capaz de silenciar a cualquiera que intentara hacerme daño. Nunca necesité pedirle ayuda, él simplemente estaba ahí, apareciendo como un escudo cada vez que alguien intentaba burlarse de mí. Con los años entendí que Esteban me cuidaba no solo por amistad, sino porque estaba enamorado de mí. Todo el colegio lo comentaba, menos yo, o tal vez yo también lo sabía y prefería ignorarlo. Recuerdo un día en que unos chicos mayores intentaron arrinconarme en el patio. Antes de que pudiera gritar, Esteban ya estaba allí, firme, con esa fuerza que lo caracterizaba, y bastó una mirada suya para que retrocedieran. Yo siempre lo veía como un héroe silencioso, alguien que se sacrificaba sin esperar nada a cambio. Y quizás fue esa seguridad la que me hizo no valorar lo suficiente lo que él sentía por mí. Entonces llegó Ricardo. Se transfirió al colegio a mitad del año, con esa sonrisa encantadora que parecía un secreto compartido solo conmigo.
Era distinto, confiado, seguro de sí mismo, rodeado de gente desde el primer día. Todas las chicas se fijaron en él, y yo no fui la excepción. Había algo en su forma de hablar, en la manera en que sus ojos se detenían en los míos, que me hacía sentir como si el mundo desapareciera. Pronto nos volvimos inseparables. Yo pensaba que era amor verdadero, el que lo cambiaba todo. Pero con esa cercanía también llegaron las tensiones. No necesitaba palabras para entender lo que pasaba. Cada vez que Esteban veía a Ricardo entrar en escena, apretaba la mandíbula con fuerza, como conteniendo algo. En sus ojos había una advertencia muda. Ricardo no es quien aparenta ser. Nunca lo dijo directamente, pero yo lo percibía en cada gesto, en cada silencio cargado de significado. Y, sin embargo, yo no quería escuchar. Para mí, eran celos disfrazados de preocupación. Creía que si de verdad me quería, debería alegrarse de verme feliz, aunque fuera al lado de otro. Hubo una noche que quedó grabada para siempre. Después de un evento escolar, Ricardo y yo caminábamos por un parque cercano. De pronto, un grupo de chicos mayores nos rodeó. Empujaron a Ricardo al suelo, listos para golpearlo. Yo sentí como la sangre se me helaba, y entonces apareció Esteban, como salido de la nada. Se lanzó contra ellos con una furia que nunca antes le había visto, y logró dispersarlos. Corrí hacia Ricardo, aliviada al ver que no estaba gravemente herido. Esperaba que le agradeciera a Esteban, pero en lugar de eso lo miró con rabia, con humillación. Odiaba la idea de haber sido rescatado por alguien a quien veía como rival. Esteban, con los labios partidos y la respiración agitada, me miró. Y en sus ojos ya no había solo enojo, había dolor y la certeza de algo que yo no quería admitir. Pero yo elegí cerrar los ojos. Me repetí que eran solo celos, que Ricardo era mi vida y que juntos enfrentaríamos lo que viniera. Quise creer que el amor era suficiente, que mi decisión era correcta. Hoy, al recordarlo, me doy cuenta de que aquellas señales no eran producto de la imaginación. Esteban veía lo que yo me negaba a aceptar. Y aunque lo ignoré entonces, esa noche quedó sembrada una semilla. Una semilla de duda que permaneció oculta durante años, esperando el momento de florecer. El tiempo pasó como un suspiro y, de repente, me encontré en la adultez, lejos de las aulas y los uniformes, con un mundo entero por construir. Yo había elegido un camino sencillo pero honesto. Estudié en una academia de belleza en Bogotá y conseguí trabajo como estilista en una peluquería de Chapinero. No era glamoroso, no me hacía rica, pero cada corte, cada tinte, cada sonrisa satisfecha de una clienta me llenaba de orgullo. Soñaba con ahorrar lo suficiente para abrir mi propio salón, un lugar pequeñito pero mío, donde cada espejo y cada silla llevaran mi esfuerzo grabado. Ricardo, en cambio, persiguió un sueño más incierto. Se inscribió en un programa de teatro, convencido de que su destino eran los escenarios, las luces y los aplausos. Al principio lo admiraba. Esa pasión, esa fe ciega en sí mismo me parecía valiente. Pero pronto descubrí que la pasión no pagaba el arriendo, ni los recibos de luz, ni el mercado de la semana. Las audiciones eran constantes, las decepciones aún más. Y en medio de todo, los gastos caían una y otra vez sobre mis hombros. Yo trabajaba largas jornadas de pie, regresando a casa agotada con las manos aún impregnadas del olor a tintura, mientras él me recibía con un tranquila, amor, ya casi llega mi oportunidad. Decía que cuando le llegara el papel soñado, nos reiríamos de las dificultades. Y yo quería creerle. Cada noche, aunque la fatiga me doblara la espalda, repetía para mis adentros que era cuestión de tiempo, que Ricardo me amaba y que valía la pena sostenerlo. Mientras tanto, Esteban Cárdenas se había convertido en un hombre del que todos hablaban con respeto. A través de conocidos, hojeando artículos en revistas locales, me enteraba de su éxito como analista financiero, incluso de que había fundado su propia consultora. Era curioso, no teníamos contacto frecuente, pero cada vez que veía su nombre impreso en algún titular sentía una punzada de orgullo, y quizá algo más, un dejo de nostalgia por lo que nunca fue. Me preguntaba si, en silencio, él seguía pendiente de mí como en los viejos tiempos. Mi mejor amiga, Mariana López, en cambio, nunca se mordió la lengua. Desde que éramos niñas me conocía demasiado bien, y su desconfianza hacia Ricardo fue inmediata. Paola, ese hombre vive de ti, me repetía una y otra vez. No aporta nada,
solo se aprovecha de tu esfuerzo. Algún día vas a despertar y darte cuenta de que desperdiciaste años al lado de alguien que no lo merece. Sus palabras me dolían, no porque creyera que eran verdad, sino porque en el fondo temía que lo fueran. Y, como duele más lo que resuena con la verdad, yo reaccionaba a la defensiva. Le decía que Ricardo solo estaba esperando su momento, que él sí me amaba y que yo lo sabía mejor que nadie. La necesitaba a ella, a Mariana, para reafirmar lo que yo misma me repetía como un mantra, que mi sacrificio era temporal, que él cambiaría, que pronto todo sería diferente. Pero mientras seguía trabajando, pagando cuentas y cargando con ambos, una grieta invisible comenzaba a abrirse en mi interior. Era pequeña, casi imperceptible, pero ahí estaba, la duda, ese eco silencioso que ni siquiera el amor más ciego lograba acallar del todo. Un sábado cualquiera, mientras salía de una tienda en el centro de Bogotá con unas bolsas en la mano, me topé con un rostro que me hizo detenerme en seco. Era Esteban Cárdenas. Habían pasado años desde la última vez que nos habíamos visto de frente, pero lo reconocí de inmediato. Su porte era distinto, más seguro, más maduro. Vestía con un traje impecable, y sin embargo, al sonreírme, recuperé la sensación de tener 16 años otra vez. «Paola», dijo, con esa voz grave que siempre transmitía calma. «No puedo creerlo. Eres tú». Nos quedamos ahí, en medio de la calle, sorprendidos de ese encuentro inesperado. Conversamos un rato sobre nuestras vidas. Me preguntó por mi madre, por Mariana, incluso recordó anécdotas del colegio que yo ya casi había olvidado. Yo le hablé de mi trabajo en la peluquería, de mis sueños de abrir un salón, y él escuchaba con atención sincera, como siempre. Pero entonces vino la pregunta que me dejó helada. «Y dime, ¿por qué Ricardo aún no se ha casado contigo?» El aire se atascó en mi garganta. Tragué saliva, esquivando su mirada. Balbuceé algo torpe, una excusa rápida, que el matrimonio era solo un papel, que lo nuestro no necesitaba formalidades para ser real. Esteban no me contradijo, pero en su silencio había más que 1000 palabras. Esa leve inclinación de cabeza, esa mirada que parecía atravesarme, me decía que no creía en mi respuesta, y quizá ni yo misma lo hacía. Nos despedimos con un abrazo breve, y mientras lo veía alejarse entre la multitud de la séptima, sentí un nudo en el pecho. Sus palabras se habían quedado conmigo, pesando más de lo que quería admitir. Esa noche, cuando Ricardo volvió al apartamento, intenté abordar el tema con cuidado. Serví la cena, y entre plato y plato solté la pregunta con una sonrisa temblorosa. ¿Alguna vez has pensado en poner una fecha? En casarnos. Ricardo levantó la vista apenas un segundo y luego se recostó en la silla, soltando una carcajada ligera. ¿Casarnos ahora? Paola, estamos bien así. ¿Para qué complicar las cosas? Se inclinó para darme un beso rápido y añadió con un gesto de desdén. Tenemos otras prioridades. Y cambió de tema con tal naturalidad, como si yo hubiera preguntado por el clima. Me forcé a sonreír, pero por dentro me derrumbaba. Esa fue la primera vez que sentí con claridad lo que hasta entonces había querido ignorar. Mientras yo soñaba con un futuro estable, él esquivaba toda responsabilidad. Mariana siempre decía que Ricardo no estaba listo para comprometerse con nada ni con nadie. Y esa noche, aunque intenté negarlo, tuve que reconocer que por un instante le di la razón. Escuché la puerta abrirse y el ruido familiar de sus llaves tintineando. Ricardo entró con paso pesado, el cabello desordenado, la camisa arrugada, como si el día lo hubiera devorado. Sonrió apenas al verme, un gesto cansado más que afectuoso. «Voy a darme una ducha rápida», dijo, mientras se quitaba la camiseta. Fue entonces cuando lo vi. En su espalda había unas marcas rojas, largas, inconfundibles, como rasguños recientes. Sentí un frío recorrerme la piel. «¿Qué es eso?», pregunté, intentando sonar casual, aunque mi voz me traicionó con un temblor. Ricardo ni se inmutó. «Ah, nada». Seguro fue el vestuario en el ensayo de hoy, un botón mal puesto, ya sabes. Lo dijo con tal naturalidad que parecía ensayado. Lo observé unos segundos más, queriendo presionarlo, exigirle una explicación, pero tragué mis dudas. No podía arruinar la noche. No cuando estaba a punto de darle la noticia más importante de nuestras vidas. Así que sonreí forzada y me limité a encender otra vela.
Durante la cena intenté mantener la conversación ligera. Él comía distraído, revisando de vez en cuando su celular, mientras yo buscaba el momento exacto. Mis manos sudaban y el corazón me golpeaba con fuerza. Finalmente, no pude contenerme más. «Ricardo», dije, y mi voz se quebró suavemente. «Hoy fui al médico». Él levantó la mirada, curioso. «Estoy embarazada». El tenedor se le quedó suspendido a medio camino. Su rostro perdió el color y sus ojos se abrieron como si acabara de escuchar una tragedia. ¿Embarazada? ¿Estás segura? Sí, susurré, intentando sonreír. 9 semanas. El bebé está sano. Vamos a ser papás. El silencio que siguió me desgarró. Yo había esperado un abrazo, una risa nerviosa, una lágrima de alegría. Pero lo único que encontré fue el vacío en su mirada. «No sé si estamos listos para esto, Paola», murmuró finalmente, dejando el tenedor sobre el plato. «Apenas podemos con nosotros mismos. ¿Cómo vamos a criar a un hijo?» Sentí que el aire me abandonaba, que las paredes se estrechaban. Llevaba semanas imaginando este instante como un sueño, y en segundos se convirtió en un golpe helado. «Pero tú siempre hablaste de tener una familia», dije con desesperación. «Dijiste que algún día», me interrumpió, bajando la voz. «Pero no ahora». Las lágrimas me ardieron en los ojos, listas para salir, hasta que vi un leve cambio en su expresión. Sus facciones se suavizaron, y alargó la mano para tomar la mía. «No llores, amor». No quise sonar cruel. Es solo que me tomó por sorpresa. «Si esto es lo que quieres, lo acepto. Tendremos al bebé. Te voy a apoyar». Su tono era casi convincente, y me aferré a esas palabras como si fueran un salvavidas. La angustia se transformó en un alivio frágil, precario, pero suficiente para hacerme sonreír con lágrimas en los ojos. Creí que todo era cuestión de tiempo, que Ricardo acabaría emocionándose igual que yo. Pero en el fondo, aunque no quería admitirlo, algo en su reacción dejó una grieta invisible. Esa noche me dormí abrazada a la ilusión de que su amor bastaría, aun cuando mi corazón ya comenzaba a llenarse de dudas. Pocos días después de aquella cena cargada de emociones encontradas, Ricardo comenzó a hablar de algo que me tomó por sorpresa. Una tarde, mientras yo acomodaba ropa de bebé que había comprado impulsivamente en una tienda de la Séptima, él recorrió con la mirada nuestro apartamento en Chapinero y suspiró con gesto crítico. «Mira, Paola, este lugar está bien para ahora, pero con un niño en camino se va a quedar pequeño». Se sentó en el sofá y me miró con aparente seriedad. «Creo que deberíamos pensar en algo más grande. Un apartamento en Usaquén, cerca de un parque, con más habitaciones, un verdadero hogar para nuestra familia». Me quedé en silencio, acariciando la tela diminuta de un enterizo de recién nacido. Mi abuelo me había dejado este apartamento como legado, y cada pared guardaba recuerdos familiares. No era lujoso, pero era nuestro refugio, y lo mejor de todo, estaba pagado. «Podríamos arreglar la segunda habitación y convertirla en la del bebé», le respondí con voz suave. «No necesitamos endeudarnos ni empezar de cero». Ricardo negó con la cabeza de inmediato. «Eso es perder el tiempo. Piensa en grande, Paola. Vender este apartamento nos daría el dinero para un inicial y tendríamos un espacio nuevo, nuestro. ¿No quieres que Samuel crezca en un lugar digno de verdad?». La palabra nuestro se quedó flotando en mi mente. Lo dijo con tanta seguridad que por un instante me convenció de que aquello era un acto de unión, un proyecto compartido. Sin embargo, una punzada de duda me atravesó el pecho. Esa duda creció días después, cuando empecé a sentir dolores fuertes en el vientre. Terminé internada de urgencia en la clínica del Country, con diagnóstico de amenaza de aborto. El miedo me paralizó. Permanecí en cama, conectada a sueros, rezando para que nada le pasara a mi bebé. Ricardo llegaba con flores, con sonrisas que intentaban tranquilizarme, pero una noche, mientras los monitores marcaban cada latido de Samuel, me habló en voz baja. «Amor, no podemos perder la oportunidad del apartamento. Yo ya hablé con el agente inmobiliario. Si me das un poder notarial, puedo firmar por ti y encargarme de todo. Así cuando salgas del hospital ya tendremos un nuevo hogar listo». Me quedé mirando el bolígrafo en su mano, el contrato sobre la mesa auxiliar.
La voz de mi madre resonaba en mi cabeza. Nunca firmes nada sin entenderlo bien. Y la de Mariana también. Ricardo solo piensa en sí mismo. Paola, abre los ojos. Pero Ricardo me tomó la mano con ternura calculada, sus ojos fijos en los míos. Confía en mí. Lo hago por ti, por nuestro hijo. Mi pecho se apretó con fuerza. Contra todo instinto, firme. Al día siguiente, cuando Mariana se enteró, irrumpió en mi habitación con el rostro encendido de furia. Estás loca. Gritó. Le diste poder para vender lo único que era tuyo. Le entregaste el cuchillo para que te apuñale cuando quiera. No exageres, Mariana, respondí con cansancio. Es el padre de mi hijo, tengo que confiar. Sus ojos se llenaron de dolor, pero también de rabia. No lo ves porque no quieres verlo. Cuando te dejes sin nada, no digas que no te lo advertí. Sus palabras fueron como látigos. Y en un arranque de defensiva crueldad, la herí aún más. ¿Será que me dices esto porque no soportas verme feliz? Porque tú perdiste a tu prometido y ahora crees que todos deben sufrir como tú. El silencio cayó como un muro. La mirada de Mariana se quebró en un segundo, como si mis palabras hubieran abierto la herida de su duelo. Sin responder, se dio la vuelta y salió. Cuando la puerta se cerró tras ella, me sentí vacía, culpable, pero al mismo tiempo aferrada a Ricardo como si fuera mi única tabla de salvación. No sabía que acababa de fracturar una de las amistades más importantes de mi vida. El nuevo apartamento en Usaquén parecía, a simple vista, un cambio positivo. Era más amplio, con ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana y un parque cercano donde yo ya me imaginaba caminando con el cochecito de Samuel. Intentaba convencerme de que todo valía la pena, de que Ricardo había tomado la decisión correcta, de que aquello era una prueba de que finalmente estaba madurando. Los primeros días lo repetía en mi mente como un mantra: es un nuevo comienzo, es por nuestro hijo. Y había momentos en que casi lo creía. Ricardo me traía té caliente por las noches, se sentaba a mi lado y acariciaba mi vientre con un gesto que parecía protector. Yo cerraba los ojos y trataba de guardar esos instantes como evidencia de que, pese a todo, él estaba intentando ser el padre que necesitábamos. Pero la ilusión se quebraba pronto. Ricardo seguía sin un trabajo estable. Dormía hasta tarde, pasaba horas jugando en el celular o viendo televisión, mientras yo, aun con el cuerpo pesado y los tobillos hinchados, me levantaba temprano para ir a la peluquería y sostener los gastos. Cuando intentaba hablarle del futuro, de las cuentas que se acumulaban, él se encogía de hombros con una sonrisa despreocupada. Relájate, Paola. Pronto llegará mi gran oportunidad. Disfruta este tiempo. Yo asentía en silencio, aunque por dentro me consumía la soledad de cargar con todo. Mi madre, doña Rosalba, evitaba venir a menudo porque no quería discutir, pero cada vez que cruzaba su mirada notaba en ella la misma desconfianza de siempre. Un día, durante un control prenatal en la clínica del country, viví un momento que aún hoy me persigue. La enfermera, una mujer mayor de voz amable, revisaba mi historial médico mientras yo esperaba ansiosa escuchar el latido de Samuel. De pronto levantó la vista con una ligera sonrisa, como si compartiera un secreto. «Qué bueno que decidiste continuar con el embarazo», me dijo. Fruncí el ceño, confundida. «¿Cómo dice?» «Cuando estuviste hospitalizada hace unos meses», continuó ella, hojeando los papeles, «los análisis mostraron rastros de ciertas hierbas en tu organismo. De las que suelen usarse en infusiones caseras para, ya sabes, interrumpir un embarazo. Los médicos pensaron que habías cambiado de opinión. Me alegra que no fuera así». Mi quid haloda. Sentí un nudo en el estómago y el corazón acelerado. Negué con la cabeza con fuerza. «No, eso es imposible. Yo nunca he tomado nada así. Jamás». La enfermera frunció el ceño, sorprendida por mi reacción. «Bueno, a veces la gente toma remedios caseros sin saber qué contienen. Quizá alguien te ofreció algo sin explicarlo». Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Yo apenas podía escuchar el resto de la consulta. Mi mente se fue directo a esas noches en las que Ricardo aparecía con tazas de té humeante, insistiendo en que lo bebiera para relajarme. Recordé su mirada fija mientras me extendía la taza, sus palabras suaves: «Es para ti y para el bebé, confía en mí».
Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté apartar la idea, convencerme de que estaba exagerando, de que Ricardo jamás haría algo así. Pero la semilla ya estaba plantada. Esa tarde, al salir del hospital con la ecografía en la mano, me acaricié el vientre con lágrimas en los ojos. Susurré una promesa a Samuel: no dejaré que nada ni nadie te haga daño. Lo decía con toda mi fuerza, aunque en el fondo, por primera vez, me asaltaba el miedo de que la amenaza pudiera venir de la persona que yo más amaba. La madrugada en que Samuel decidió llegar al mundo se convirtió en una batalla que jamás olvidaré. El dolor me desgarraba, cada contracción era un mar de fuego recorriendo mis entrañas, y sin embargo, en medio de esa tormenta, me aferraba a una sola idea: al final del sufrimiento tendría a mi hijo en mis brazos. La sala de partos de la clínica del country estaba bañada por luces blancas y frías. El olor a desinfectante lo impregnaba todo, y el sonido de mi respiración entrecortada se mezclaba con las voces firmes de los médicos y enfermeras que me rodeaban. Great, Law, Reese. El tiempo parecía haberse detenido, convertido en un túnel interminable de esfuerzo y desesperación. Y entonces, después de horas que se sintieron como siglos, escuché el sonido más hermoso de mi vida, un llanto agudo, fuerte, inconfundible. Samuel había nacido. Cuando lo colocaron sobre mi pecho, sentí que el universo entero se reducía a ese instante. Sus deditos diminutos se cerraron alrededor de los míos, y una ola de amor tan feroz y pura me atravesó que las lágrimas brotaron sin control. «Bienvenido, mi amor», susurré con la voz quebrada. «Estás a salvo». El mundo entero se desvaneció. No existía nada más que su calor, su fragilidad, su respiración suave contra mi piel. Todo el miedo y la soledad de los meses anteriores se borraron en un segundo. Pero ese instante perfecto estaba incompleto. Miré a mi alrededor buscando a Ricardo, esperando ver su silueta en la puerta, su mano alcanzando la mía. No estaba. Recordé su promesa: voy a estar contigo, no te voy a dejar sola en ese momento. Y sin embargo, la realidad era que enfrentaba el milagro más grande de mi vida sola, rodeada de desconocidos. Me repetí que quizás se había retrasado en el camino, que algo imprevisto lo había retenido. Quise convencerme de que llegaría en cualquier momento, pero los minutos pasaban, luego las horas, y él nunca apareció. Al día siguiente, finalmente entró a la habitación. Traía en las manos un ramo de flores baratas, arrugadas por el calor, y en su rostro no había ni el brillo de un padre emocionado ni la ternura que yo había soñado. Entonces, ¿ese es Samuel?, preguntó con un tono plano, casi mecánico, inclinándose apenas a mirar a nuestro hijo. Yo sonreí con ilusión forzada. Sí, ¿no es hermoso? Él encogió los hombros. Se ve como todos los bebés. Cuando Samuel comenzó a llorar, Ricardo se lo pasó de inmediato a una enfermera. Creo que tiene hambre. Tú sabes qué hacer, dijo, apartándose con un gesto indiferente. Mi corazón se quebraba en silencio, pero aún así intenté justificarlo. Tal vez estaba nervioso, tal vez le costaba asimilarlo. El tercer día en el hospital, cuando todavía apenas podía moverme de la cama, Ricardo anunció de repente que iba a salir un rato. Solo un trago con los muchachos. No te pongas dramática, dijo rodando los ojos, como si yo fuera una carga más. Me quedé mirándolo, incapaz de pronunciar palabra. La puerta se cerró y el eco de su partida me dejó sola, con Samuel dormido en mis brazos y un vacío helado en el pecho. Esa noche, mientras acariciaba la cabecita de mi hijo con lágrimas silenciosas, escuché en mi mente la voz de Mariana como un eco doloroso. Ricardo nunca va a cambiar. Siempre estarás sola cargando con todo. Y por primera vez, temí que ella tuviera razón. La mañana en que me preparaba para salir de la clínica con Samuel en brazos debería haber sido un momento de alivio. Había pasado por el dolor, por la soledad en la sala de partos, y ahora me disponía a comenzar mi vida como madre. Aunque estaba agotada y llena de dudas, me aferraba a una ilusión. Tal vez Ricardo, al vernos regresar a casa, cambiaría, tal vez Samuel despertaría en él un instinto de protección que hasta ahora había permanecido dormido. Mientras acomodaba la manta sobre mi hijo, escuché la vibración del celular en la mesa de noche. Era un mensaje de voz de Ricardo. Sonreí débilmente, convencida de que sería una disculpa o unas palabras de aliento. Con manos temblorosas puse el altavoz. La voz que salió me partió en dos. Paola, no puedo más. No quiero esta vida.
No quiero este hijo. Hace 4 años estoy con otra mujer, alguien que realmente me hace sentir vivo. Ya vendí el apartamento y el dinero es mío. Me voy con ella, y no te preocupes, firmé los papeles para renunciar a mis derechos como padre. Estás sola. El celular casi se me cayó de las manos. Sentí un frío mortal recorrerme, como si alguien me hubiera lanzado de golpe a un lago helado. El aire desapareció de mis pulmones. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Cómo podía decirlo con esa calma brutal, con esa voz que parecía no tener un ápice de remordimiento? Quise convencerme de que había escuchado mal. Le di al botón de reproducir otra vez, y otra vez. Pero cada palabra era un cuchillo que se hundía más profundo. No había terminado. Otro mensaje de voz llegó poco después, y con él, el último golpe a lo que quedaba de mis fuerzas. ¿Recuerdas aquella vez que llegué golpeado, diciendo que me habían atacado fuera del bar? La risa burlona de Ricardo me heló la sangre. Todo fue un montaje. Pagué a unos tipos para que me dieran un par de golpes. Quería que sintieras lástima, que me vieras como una víctima. Y funcionó, ¿no? Siempre fuiste tan fácil de manipular. El teléfono se deslizó de mis dedos y cayó sobre la sábana. Me quedé inmóvil, como si el mundo hubiera dejado de girar. No sentía mis piernas, no sentía nada. Lo único real era el peso cálido de Samuel, recostado contra mi pecho. Su respiración suave era lo único que me mantenía anclada a la vida. Las lágrimas me corrían sin control, y las paredes blancas de la habitación parecían cerrarse sobre mí. El hombre en quien había confiado, con quien había construido años de mi vida, había borrado todo de un plumazo. No solo me había abandonado, me había robado, engañado y utilizado como si fuera un objeto. Y lo peor, había renunciado a su hijo antes de siquiera mirarlo de verdad. Meyer a Samuel. Sus manitas se movían con inocencia, su rostro pequeño e indefenso era un recordatorio de que, pese a la destrucción que Ricardo había dejado, había algo por lo que seguir de pie. Apreté los dientes y lo abracé con más fuerza, dejando que mis lágrimas cayeran sobre su manta. No dejaré que nadie te haga daño, susurré con voz rota. Juro que aunque tenga que dar la vida, te protegeré de todo. En ese instante, comprendí que mi historia con Ricardo había terminado para siempre. El amor ciego que lo excusaba se había muerto con esas notas de voz. Solo quedaba la certeza de que mi hijo y yo tendríamos que reconstruirnos desde las cenizas, juntos, aunque el camino estuviera lleno de sombras. El día en que me dieron el alta médica, la ciudad de Bogotá parecía cubierta por un velo de hielo. El viento soplaba con fuerza en la salida de la clínica, y yo, débil y aún adolorida, cargaba a Samuel contra mi pecho. Sus mejillas rosadas temblaban bajo la manta mientras yo intentaba protegerlo con mis brazos. A mi lado no había nadie. Ricardo, el hombre que había jurado acompañarme en el momento más importante de mi vida, me había borrado de su mundo como si nunca hubiera existido. Caminé hacia la acera con lágrimas empañando mi vista. El frío me atravesaba los huesos, y por un instante sentí que iba a colapsar allí mismo, invisible para todos. Entonces, un auto negro se detuvo frente a mí. La puerta se abrió, y lo vi. Esteban bajó con un ramo de lirios blancos en las manos. Su mirada firme y su andar decidido hicieron que el tiempo se detuviera. Se acercó, me quitó con suavidad la pesada pañalera del hombro y ajustó la manta de Samuel con un gesto delicado. Su voz sonó baja pero segura. No estás sola, Paola. Déjame llevarte a casa. Las lágrimas que había contenido explotaron al escuchar esas palabras. Asentí, incapaz de hablar, y subí al auto. Durante el trayecto guardamos silencio. Yo miraba por la ventana, con Samuel dormido en mis brazos, mientras Esteban conducía con una paciencia que me transmitía una calma desconocida. Cuando llegamos a la casa de mi madre en Chapinero Alto, sentí que las piernas me fallaban. En la puerta estaba doña Rosalba, con los brazos abiertos, y a su lado Mariana, mi amiga de toda la vida, aquella con quien había roto lazos por defender a Ricardo. Mama. Mariana, susurré antes de caer en sus abrazos. Doña Rosalba me estrechó con fuerza, cuidando de no aplastar al bebé. Mariana, con los ojos rojos de tanto llorar, dio un paso adelante. Lo siento, Paola. Debí haberte apoyado, su voz se quebraba. Perdoname. Yo también lloraba.
La amargura que había guardado se disolvió en ese instante al verla mirar a Samuel con ternura. Las dos cometimos errores, pero ahora te necesito, alcancé a decir, y nos abrazamos como dos hermanas que se reencuentran después de una guerra. Esa noche, cuando Samuel dormía en la cuna que mi madre había preparado, Esteban me pidió que lo escuchara. Me entregó una carpeta llena de documentos, transferencias bancarias, ventas irregulares, incluso identificaciones falsas. Ricardo no solo te abandonó, dijo con rabia contenida. Te robó, vació tus cuentas y planeaba huir del país con su amante. Lo miré horrorizada. Jure. ¿Cómo lo sabes? Porque ya lo intentó. Avisé a las autoridades, y esta mañana lo detuvieron en el aeropuerto El Dorado. Está acusado de fraude, estafa y malversación. No volvera a lastimart. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero esta vez no por dolor, sino por la mezcla de alivio y justicia. Todo había terminado. Ricardo ya no tenía poder sobre mí. Los días siguientes fueron un bálsamo. Recuperé a mi madre, recuperé a Mariana, y comencé a creer que Samuel crecería en un hogar lleno de amor, no de mentiras. Esteban se convirtió en una presencia constante. No buscaba reemplazar nada, solo estar. Su apoyo era silencioso, firme, incondicional. Una tarde, en el jardín de mi madre, con el sol dorando las flores y Mariana observando desde el balcón, Esteban se arrodilló frente a mí. Paola, dijo con voz temblorosa. Has sobrevivido a tormentas que hubieran destruido a cualquiera. Quiero construir un futuro contigo y con Samuel. ¿Quieres construir conmigo? El aire se detuvo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas y con un nudo en la garganta logré susurrar. Sí. Él deslizó un anillo sencillo en mi dedo y sentí que el mundo exhalaba conmigo. Esa noche, de pie junto a la ventana, con Samuel dormido en mis brazos y la mano de Esteban entrelazada con la mía, respiré paz por primera vez en años. Ya no éramos víctimas de un abandono. Éramos una familia naciendo de nuevo.